Nunca trabajé donde el dinero nacía, ni donde circulaba con normalidad entre manos inquietas o cuentas que nunca dormían. Mi puesto estaba al final del trayecto, en el punto exacto donde los billetes dejaban de ser dinero y pasaban a convertirse en residuo, en papel sin valor, destinado a desaparecer sin dejar rastro ni preguntas. Era finales de los años 80 y España aún contaba en pesetas con una fe casi religiosa, mientras el sistema financiero empezaba a modernizarse por capas, dejando zonas enteras ancladas en procedimientos que nadie se había molestado en revisar desde hacía décadas. El edificio donde trabajaba no tenía fachada reconocible ni rótulos visibles desde la calle. No entraban clientes ni salían empleados con prisas, solo camiones, siempre a las mismas horas, siempre con la misma rutina, cargados de sacas selladas que habían pasado por demasiadas manos como para que alguien recordara ya su origen exacto. Mi función era sencilla en apariencia: verificar recepciones, controlar pesos, firmar conformidades y asegurar que el proceso de destrucción seguía el protocolo establecido. Nada heroico, nada que justificara sospechas. Un trabajo técnico, gris, casi invisible, como todo lo que se considera puramente administrativo. Las sacas llegaban etiquetadas con códigos que indicaban su procedencia: sucursales, cajas regionales, centros de recuento. Dentro había billetes retirados por desgaste, por cambios de serie, por decisiones internas que no se explicaban en detalle. Nadie esperaba que aquellos papeles volvieran a circular. De hecho, el sistema se sostenía sobre la certeza de que no lo harían. Yo no contaba billetes uno a uno, porque nadie lo hacía. Se trabajaba por peso, por volumen, por estimaciones aceptadas como suficientes desde hacía años. La confianza no estaba puesta en el detalle, sino en la cadena completa, en la idea de que cada paso anterior ya había cumplido su función. Al principio, mi atención se limitaba a cumplir con lo que se me pedía. Pesaba sacas, comparaba cifras, anotaba desviaciones mínimas que siempre entraban dentro de los márgenes permitidos. El ruido constante de las máquinas, el olor a papel viejo y a metal caliente, la luz artificial que no cambiaba con las estaciones, todo contribuía a crear una sensación de tiempo suspendido. Allí dentro, el dinero no era tentación ni promesa, era material de desecho, algo que había que hacer desaparecer con eficacia y sin sentimentalismos. La primera duda surgió de forma banal, casi ridícula: una diferencia de peso entre dos sacas supuestamente idénticas, ambas procedentes del mismo lote, con la misma fecha y el mismo destino final. Nada alarmante, apenas unos gramos, pero suficientes como para llamar mi atención por pura deformación profesional. Anoté la incidencia como siempre y seguí adelante. Nadie comentó nada, nadie pidió explicaciones. El sistema aceptó la anotación como había aceptado tantas otras, como una irregularidad tolerable en un proceso masivo. Con el tiempo, empecé a notar que esas pequeñas diferencias no eran tan excepcionales como parecían. No siempre en el mismo sentido, no siempre en los mismos lotes, pero lo bastante frecuentes como para formar un patrón difuso, difícil de concretar, pero imposible de ignorar para alguien que pasaba allí horas cada día. No era que faltaran sacas enteras, ni que los números cantaran de forma obscena. Era algo más sutil, más cómodo para el sistema. Una pérdida de peso que se diluía entre toneladas de papel destinado a desaparecer. Nunca pensé en dinero en esos primeros momentos. Pensé en procedimientos, en márgenes, en la manera en que una cadena larga acaba generando zonas ciegas que nadie reclama porque no pertenecen claramente a ningún responsable concreto. Entre recibido para destrucción y destruido había un espacio de tiempo, unas manos intermedias, una serie de firmas que certificaban más la continuidad del proceso que su exactitud, y yo estaba justo ahí, en ese tramo final donde todo debía cuadrar lo suficiente como para que nadie quisiera revisar nada más. La paradoja era evidente incluso entonces. Cuanto menos valor simbólico tenían esos billetes, menos atención recibían. Eran dinero muerto, y precisamente por eso
se les aplicaban controles pensados para residuos, no para activos. Nadie imaginaba que algo destinado a desaparecer pudiera ser deseado por alguien, y esa suposición, compartida por todos, era más sólida que cualquier cerradura. Todavía no había tomado ninguna decisión ni había cruzado ninguna línea. Solo observaba, cumplía horarios, firmaba papeles, pero la idea empezó a instalarse con una calma inquietante. Si el sistema confiaba en el peso y no en el contenido, en el flujo y no en el detalle, entonces había algo allí que no se estaba mirando. Y en los sistemas grandes, lo que no se mira no desaparece, simplemente espera. Durante meses, seguí observando sin intervenir, porque hay cosas que, si se tocan demasiado pronto, revelan más de quien las toca que de aquello que se pretende entender. Me limité a hacer bien mi trabajo, a pesar sacas, a comparar cifras, a firmar documentos con la misma caligrafía neutra de siempre, mientras en mi cabeza se iba formando una imagen cada vez más clara de cómo funcionaba realmente aquel tramo final del sistema. No era un engranaje roto, ni siquiera descuidado. Era un engranaje diseñado para no detenerse, para avanzar aunque algunos dientes no encajaran del todo. La clave estaba en la delegación acumulada. Cada paso del proceso asumía que el anterior había hecho su parte, y esa confianza en cadena convertía la verificación exhaustiva en algo casi ofensivo, como si dudar fuera una falta de profesionalidad. Los bancos enviaban sacas selladas con actas que nadie leía más allá de la cifra final. Los transportistas firmaban por peso y volumen. Nosotros certificábamos la recepción y la destrucción basándonos en esos mismos datos. Nadie mentía, nadie falseaba, simplemente se aceptaba que el margen existía y que estaba dentro de lo razonable. Empecé a revisar con más atención los informes históricos, no de forma oficial, sino en ratos muertos, comparando lotes, fechas, procedencias. Descubrí que ciertos envíos llegaban sistemáticamente con pequeñas variaciones que nunca se corregían, porque el coste de investigarlas superaba con creces cualquier beneficio potencial. Eran cantidades que, vistas de forma aislada, no justificaban una revisión. Vistas en conjunto, formaban una suma respetable, pero nadie las veía así, porque nadie tenía una razón clara para hacerlo. El sistema no estaba diseñado para mirar hacia atrás, sino para certificar que algo había terminado. Fue entonces cuando comprendí que la verdadera protección no estaba en cámaras ni en controles, sino en la propia naturaleza del destino final. Aquellos billetes estaban condenados, y todo lo que rodea lo condenado pierde importancia con rapidez. Se pesaban sacas, no se contaban historias. Se firmaban documentos, no se abrían. El dinero, una vez marcado para desaparecer, dejaba de ser dinero a los ojos de todos, incluso de quienes trabajábamos con él cada día. No tomé nada de inmediato. Me limité a comprobar hasta dónde llegaba la tolerancia. Anoté desviaciones mínimas, dejé pasar otras, observé qué se revisaba y qué se archivaba sin comentario. Aprendí que el sistema reaccionaba solo cuando una diferencia rompía la armonía general, no cuando se diluía en ella. Era una lógica simple, casi elegante. Mientras el flujo continuara y los totales cerraran de forma aproximada, nadie quería introducir fricción. La primera decisión consciente llegó una mañana cualquiera, sin ceremonia. Un lote destinado a destrucción presentaba una diferencia de peso que ya había visto otras veces, siempre dentro del margen aceptado. Sabía que, si se mantenía, nadie diría nada. Sabía también que ese margen no correspondía a papel triturado ni a polvo perdido en el proceso, sino a billetes completos que, en algún punto, dejaban de estar donde se suponía que debían estar. El sistema no preguntaba dónde iban, solo necesitaba que no aparecieran después. No fue una acción impulsiva, fue el resultado de haber entendido que el control no estaba en el detalle, sino en la apariencia de continuidad.
Lo que se retiraba no alteraba el peso total de forma significativa, ni rompía la coherencia del proceso. Seguía siendo, a ojos de cualquiera que revisara los papeles, una destrucción correcta, dentro de los parámetros establecidos. La diferencia no estaba en los números, sino en el destino real de una parte de aquello que ya no importaba. A partir de ese momento, el trabajo dejó de ser solo rutina y pasó a exigir una atención distinta, más fría, más calculada. No se trataba de repetir el gesto, sino de entender cuándo hacerlo sin alterar nada visible. Cada decisión debía parecer una no decisión, cada ajuste una consecuencia natural del sistema. El mayor riesgo no era que faltara algo, sino que alguien se preguntara por qué nunca faltaba demasiado. Empecé a medir el tiempo de otra manera. Ya no pensaba en jornadas ni en turnos, sino en ciclos completos: recepción, almacenamiento, destrucción certificada. Todo debía encajar en ese recorrido sin sobresaltos. El dinero, aún sin nombre ni forma concreta para mí, empezaba a existir como posibilidad real, no como idea abstracta. Y con esa posibilidad llegó también una conciencia nueva. Lo que estaba tocando no era un fallo aislado, sino una grieta estructural sostenida por la confianza acumulada de todos los que habían decidido no mirar demasiado de cerca. Todavía no había riqueza, ni siquiera una ganancia clara. Había, eso sí, una certeza incómoda, que aquel proceso podía alimentar algo mucho más grande si se trataba con la paciencia adecuada, y también la intuición de que, si se trataba mal, no habría margen para errores ni excusas, porque el dinero que debía desaparecer no admite explicaciones cuando reaparece. El paso de la teoría a la práctica no tuvo nada de espectacular, porque cuando uno trabaja con lo que está destinado a desaparecer, el gesto más peligroso es siempre el más discreto. No hubo sacas abiertas de golpe ni movimientos bruscos, solo una sucesión de decisiones pequeñas, encajadas en la rutina, que aprovechaban algo que el sistema había aceptado como normal, que una parte del peso se perdía sin que nadie pudiera señalar exactamente cuándo ni cómo. Yo no añadía ruido, no alteraba cifras finales, no rompía sellos que debían llamar la atención. Simplemente actuaba dentro de un margen que ya existía antes de mí. El primer dinero no apareció como riqueza, sino como incomodidad. Billetes usados, con marcas, con series que ya no circulaban, acumulados sin un lugar claro al que pertenecer. No podían volver a un banco, ni aparecer de forma directa en ningún circuito visible. Eran dinero real, y al mismo tiempo, dinero huérfano, sin historia aceptable. Durante semanas, los mantuve apartados, casi escondidos de mí mismo, mientras seguía trabajando como siempre, asegurándome de que nada en el proceso cambiara de forma perceptible. Aprendí rápido que el verdadero trabajo no estaba en retirar, sino en decidir cuándo no hacerlo. Si se tocaba demasiado, el peso empezaba a variar de manera sospechosa. Si no se tocaba nunca, el margen se perdía. Todo se basaba en mantener la ilusión de estabilidad, en permitir que las desviaciones parecieran fruto del desgaste natural del proceso. El sistema toleraba la pérdida mientras no pudiera atribuirla a una acción concreta. Mi función era asegurarme de que siguiera siendo así. Con el tiempo, el volumen creció de forma casi inevitable, no porque aumentara la cantidad retirada en cada ocasión, sino porque el flujo era constante. Cada lote, cada semana, añadía una capa más a algo que ya no era una anomalía puntual, sino una acumulación silenciosa. Empecé a contar no por billetes, sino por ciclos completos, por periodos en los que todo debía cerrarse sin preguntas. El dinero ya no se medía en peso ni en número, sino en el riesgo asumido en cada tramo del proceso. La logística se volvió una preocupación central. No podía moverlo todo de una vez ni guardarlo en un solo sitio. Tampoco podía confiar en terceros. Cada decisión de almacenamiento, cada traslado mínimo, era una extensión del mismo principio que había aprendido en el trabajo: fragmentar, diluir, no destacar. El dinero se integraba en mi vida de forma tan lenta que desde fuera nada parecía haber cambiado.
Yo seguía siendo el mismo empleado puntual, el mismo firmante de actas, el mismo rostro anodino en un edificio sin nombre. Pero por dentro, la percepción era distinta. Cada jornada terminaba con la conciencia clara de que estaba operando en el límite de lo tolerable. No había vuelta atrás sencilla. Si algo fallaba, no habría forma de explicar por qué billetes destinados a desaparecer habían encontrado otro destino. No existía un error administrativo al que agarrarse, solo una responsabilidad absoluta que recaería sobre quien hubiera estado más cerca del final del proceso, y ese era yo. Lo más inquietante era comprobar que nadie parecía notar nada. Las auditorías seguían su curso habitual, centradas en totales, en certificaciones generales, en la continuidad del servicio. El hecho de que todo estuviera marcado para la destrucción funcionaba como una capa extra de protección. Nadie busca activamente lo que ya ha dado por perdido. El dinero muerto no despierta sospechas, solo alivio por haber sido retirado del sistema. A medida que la suma crecía, empecé a pensar en el final, no como una huida, sino como una necesidad lógica. Sabía que aquello no podía durar indefinidamente, no por moral ni por miedo abstracto, sino porque los sistemas, tarde o temprano, se actualizan. Cambian los protocolos, se endurecen los controles, se introduce una variable nueva que rompe el equilibrio anterior. El margen que yo estaba utilizando no desaparecería de golpe, pero se estrecharía, y cuando eso ocurriera, cualquier residuo del pasado se convertiría en prueba. Seguía trabajando con la misma precisión, pero ahora cada firma tenía un peso distinto. Cada camión que salía hacia la zona de destrucción definitiva me recordaba que el tiempo jugaba a dos velocidades, la oficial, lenta y confiada, y la mía, cada vez más consciente de que la acumulación ya era suficiente. No necesitaba más dinero, necesitaba que lo que ya existía no reclamara atención. Fue en ese punto cuando entendí que la verdadera riqueza no estaba solo en lo que había conseguido apartar, sino en haber aprendido a leer el momento exacto en que un sistema deja de ser ciego y empieza a ver. Y esa frontera, invisible hasta que se cruza, era lo único que realmente importaba a partir de entonces. No fue una alarma, ni una auditoría extraordinaria lo que me hizo entender que algo estaba cambiando, sino un ajuste menor en el procedimiento, una modificación presentada como mejora técnica que nadie cuestionó porque parecía lógica y tardía a la vez. Introdujeron un doble control de peso en un punto intermedio del proceso. Nada radical, solo una verificación adicional destinada a tranquilizar a quienes firmaban sin mirar demasiado. La novedad no estaba en el control en sí, sino en el hecho de que alguien, en algún despacho, había decidido que ya no bastaba con confiar en la continuidad, había que empezar a recordar. Al principio no ocurrió nada visible. Los camiones siguieron llegando a la misma hora, las sacas se apilaron como siempre, las firmas se sucedieron con la misma cadencia, pero yo noté el cambio en los detalles. Un operario que miraba 2 veces una cifra, un supervisor que preguntaba por un lote antiguo por curiosidad, un correo interno que pedía revisar protocolos anteriores para alinearlos con los nuevos. Nada acusatorio, nada directo, solo señales de que el pasado empezaba a considerarse relevante, y eso, en un sistema construido para avanzar sin mirar atrás, era una anomalía peligrosa. Me adapté sin prisas. Reduje todavía más cualquier intervención que pudiera alterar el equilibrio. Dejé que varios ciclos completos pasaran sin tocar nada. Permití que el proceso se estabilizara bajo las nuevas normas. Sabía que la mejor forma de sobrevivir a un cambio era no destacarse durante su implementación. Los sistemas nuevos buscan errores antiguos, pero también desconfían de quienes reaccionan demasiado rápido, como si supieran que la prisa delata una memoria incómoda. La tensión, sin embargo, se volvió más fina. Ya no era el miedo abstracto a ser descubierto, sino la certeza de que cada gesto quedaba inscrito en un contexto distinto. Lo que antes se perdía entre toneladas de papel, ahora podía adquirir significado si alguien decidía reconstruir un historial.
Yo no tenía nada que explicar, porque sobre el papel todo seguía dentro de los márgenes aceptados, pero entendí que esos márgenes estaban dejando de ser invisibles. Cuando un sistema empieza a redefinir sus tolerancias, lo hace mirando justo allí donde antes no miraba. Hubo un día concreto, aunque en aquel momento no lo supe, en que comprendí que el ciclo estaba llegando a su fin. Un informe volvió con una nota al pie, breve, técnica, solicitando una aclaración sobre una variación mínima en un lote antiguo. No pedían responsabilidades ni señalaban nombres, solo querían contexto. Respondí con datos correctos, con explicaciones que ya habían servido antes, y el asunto se cerró sin más. Pero esa petición, tan educada y tan innecesaria, era la prueba de que alguien estaba aprendiendo a formular las preguntas adecuadas. A partir de entonces, mi prioridad fue preparar la salida sin provocar una reacción en cadena. No podía desaparecer de golpe ni modificar rutinas de forma evidente. Tenía que permitir que el sistema creyera que el ajuste había funcionado, que las pequeñas desviaciones pertenecían al pasado, a una etapa menos refinada que ya había sido superada. Mi retirada debía coincidir con la sensación general de mejora, no con una ruptura. Era una maniobra lenta, casi invisible, que exigía más disciplina que todo lo anterior. Empecé a cerrar capítulos sin anunciarlo. Reduje responsabilidades. Dejé pasar oportunidades que antes habría considerado inevitables. Permití que el flujo siguiera su curso sin añadir nada nuevo. El dinero ya estaba hecho. Insistir habría sido una forma de negar la realidad. Sabía que en ese punto el riesgo no estaba en perder lo ganado, sino en no aceptar que el tiempo del margen se había agotado. Los sistemas no castigan siempre. A veces, simplemente dejan de permitir. El ambiente en el trabajo se volvió más ordenado, más consciente de sí mismo. Los controles nuevos empezaron a normalizarse, y con ellos llegó una sensación de tranquilidad institucional que no tenía nada que ver con la mía. Yo veía en esa calma la señal de que la grieta se estaba cerrando. No había sirenas ni culpables, solo un proceso que se recomponía, incorporando la experiencia acumulada sin hacer ruido. Y en esa recomposición, cualquier resto del pasado podía convertirse en un problema si no se retiraba a tiempo. Cuando finalmente tomé la decisión de marcharme, no lo hice como quien huye, sino como quien entiende que ya no hay nada más que ganar. Presenté una salida ordenada, con motivos plausibles, sin urgencias. Nadie me retuvo ni me hizo preguntas incómodas. El sistema estaba demasiado ocupado, celebrando su propia mejora, como para mirar con sospecha a alguien que se iba, cuando todo parecía por fin funcionar mejor. Salí del edificio por última vez, sin llevarme nada conmigo. Lo importante ya no estaba allí, ni en las sacas ni en los registros, sino en haber comprendido que el dinero destinado a desaparecer solo es rentable mientras el olvido es parte del procedimiento. Cuando el sistema empieza a recordar, incluso de forma amable, el margen se evapora. El final ya estaba decidido, aunque aún faltaba atravesar el tramo más delicado de todos: vivir con lo obtenido sin permitir que su origen reclamara atención. Cuando dejé aquel trabajo, no me llevé nada en las manos ni en los bolsillos. Todo lo que importaba ya estaba fuera desde hacía tiempo, disperso, sin forma reconocible, integrado poco a poco en una vida que debía seguir siendo discreta si quería durar. El dinero que había salido de un proceso diseñado para borrar rastros no podía permitirse una entrada brusca en ningún sitio. Tenía que diluirse igual que se había extraído, sin ruido, sin orgullo, sin dejar marcas claras. Durante años viví con una atención constante a los detalles. No compré propiedades grandes de golpe, ni cambié de círculo social. Preferí decisiones pequeñas, casi aburridas, que no despertaran curiosidad. Pagos adelantados, inversiones modestas, ayudas familiares que no parecían extraordinarias. El dinero iba perdiendo identidad a medida que se mezclaba con ingresos normales,
y ese desgaste era necesario. Entendí entonces que la verdadera dificultad no es ganar mucho, sino conseguir que lo ganado no exija explicaciones. Nunca volví a acercarme a ningún lugar donde se manejara efectivo a gran escala. No por miedo, sino porque había aprendido algo esencial. Los sistemas toleran la ceguera, mientras no se les recuerde lo que han decidido olvidar. Yo había operado en el punto exacto donde el dinero dejaba de importar, y esa condición no se repite dos veces. Cuando los protocolos cambiaron, cuando llegaron nuevas series, nuevos métodos, nuevas obsesiones por el control, supe que aquello había quedado cerrado para siempre, no solo para mí, sino para cualquiera que hubiera intentado repetirlo. A veces, leyendo sobre cambios monetarios, sobre reformas, sobre cómo se modernizaban los procesos de destrucción y control, reconocía sin dificultad los pasos que habían dado. No me sentí orgulloso ni perseguido, sentí algo más seco, más definitivo. El sistema había aprendido lo justo para no volver a ofrecer el mismo margen, y yo había salido antes de que ese aprendizaje necesitara un culpable visible. No hubo investigación tardía ni preguntas incómodas. El silencio se mantuvo porque convenía a todos. El dinero, con el tiempo, dejó de ser una preocupación diaria y se convirtió en una base silenciosa. No me dio poder ni reconocimiento, pero me compró algo más difícil de obtener: tiempo sin urgencia, tiempo para decidir sin presión, para no depender de un siguiente movimiento, para no volver a caminar por espacios donde un error pequeño puede arrastrar consecuencias grandes. Ese fue el verdadero saldo de todo aquello. Nunca conté esta historia en voz alta, no porque temiera consecuencias legales, sino porque explicar el origen de ese dinero habría requerido explicar también la naturaleza de los sistemas que lo hicieron posible, y pocos quieren escuchar que la mayor parte de las grietas no nacen del fraude abierto, sino de la confianza acumulada. Yo no forcé puertas ni rompí sellos visibles. Me limité a ocupar un espacio que existía porque nadie quería mirar allí. Con los años entendí que el precio real no fue el riesgo inmediato ni la tensión de aquellos días, sino la certeza permanente de que lo obtenido no podía reivindicarse como mérito ni como error ajeno. Era el resultado de haber sabido cuándo algo estaba destinado a desaparecer y haber decidido que no todo lo que se borra deja de existir. Vivir con eso exige una prudencia constante, una atención al propio rastro que no se apaga nunca del todo. El dinero duró, la tranquilidad no tanto.